Ahora vamos a escuchar un poco cuál sería, según Aida, su reflexión sobre las actitudes de los poderes ejecutivos mundiales en pro de la solución del conflicto colombiano. Pienso que en el marco internacional sería muy interesante que se cumplieran las herramientas e instrumentos internacionales que ya lo ha dicho Naciones Unidas, que lo ha dicho la OIT, que lo ha dicho distintos organismos, y en el marco de la Constitución política, que se materialice esos derechos, que no sean letra muerta. Uno, la consulta previa, la consulta y la concertación. Segundo, que se redireccione la política hacia Colombia más en términos de inversión, porque si se sigue solamente esa inversión hacia los gobiernos simplemente van a recibir los recursos para operativizar su política y no la de la sociedad, no la de combatir la pobreza, no la de combatir los problemas estructurales que tiene el país. Yo pienso que aquí los países, y un llamado que hacemos con mucha fuerza es: hablemos con la sociedad civil de Colombia para que se refleje la verdadera realidad, y con base a eso vamos consolidando procesos. Bueno, ella plantea que los gobiernos, eso fue como una especie de emplazamiento que ella hizo en la visita aquí a Palma de Mallorca, y que sirvió como de emplazamiento público y oficializado hacia los pueblos, hacia los gobiernos, hacia los ejecutivos mundiales, en aras de que revisaran un poco los convenios, los acuerdos y los tratados con Colombia en materia de explotaciones, de acciones de multinacionales, de convenios de explotación, de minería, de recursos, de explotación de recursos energéticos, y también de que se fiscalizara un poco la actitud de estos multinacionales en aras de que se propendiera porque prevaleciese el acuerdo, el convenio y el llamado a concertación y a diálogo sobre la explotación de los recursos en zonas donde los indígenas hacen presencia y tienen sus espacios y su territorio como tal. Vamos ahora a escuchar un poco lo que según ella es el papel de la impunidad y la mujer en el conflicto armado. Yo siento que si nos unimos con mucha fuerza desde la sociedad civil para construir un proceso distinto en Colombia, pues siento que hay una esperanza. Pero también esa esperanza se ve desbordada cuando observo que el gobierno también está utilizando la pobreza con programas sociales que realmente no resuelven los problemas estructurales. Entonces la gente del hambre, de muchas necesidades que tiene, pues trata de acomodarse a esa situación. Hay otra situación que yo veo con mucha esperanza, es que este tipo de organizaciones como la EPRI y organizaciones como el de la ONU, seguramente a nivel de Latinoamérica, unamos lazos muy fuertes de construcción de propuestas, pero también de solidaridad, porque si no nos ayudamos entre nosotros seguramente... Bueno, yo podría decir que incluso en el tema de la justicia y en especial el tema de las mujeres. Las mujeres en este tema del conflicto armado somos muy vulneradas, porque en este conflicto armado creo que los índices de violación sexual han aumentado, pero también el ser viudas, terminar siendo jefes de familia con nuestros hijos, termina siendo una situación mucho más vulnerable. Ser indígena, ser víctima y además ser mujer. Yo creo que son elementos que llaman mucho la atención, y yo estoy aquí también porque he sido víctima de la guerra, del conflicto armado. A mi esposo lo asesinó el ejército colombiano hace 2 años. Desafortunadamente he vivido todos los procesos de violación de derechos humanos de distintas formas, y considero que es un proceso en donde a mí la vida me ha enseñado que toca luchar por la justicia, y que ojalá en Colombia y en muchos países no exista la impunidad, más que todo en el tema de la justicia frente a estos casos. Bueno, Aida,
es en carne propia la representación de todo este drama, de toda esta tragedia y de toda esta, pero también de toda esa fuerza y esa lucha, esa vehemencia y coherencia que tienen los grupos indígenas y los pueblos indígenas de Latinoamérica. Ella menciona un poco el tema de la impunidad, o sea, la falta, la carencia de justicia ante tantos crímenes, ante tantas vejaciones y cómo la mujer dentro de la estructura social de cualquier grupo social, cualquier grupo humano, sea indígena, sea occidental, el papel que juega tan importante y es como una especie de pilar dentro de la estructura fundamental de un grupo humano. Y la mujer que ahora se convierte en víctima, madre, viuda, se convierte en huérfana y dentro de este proceso del conflicto armado colombiano, y cómo tiene que sobrellevar todo este peso, toda esta tragedia y este dolor con la intención de salir avante de esta lucha y no claudicar ante la búsqueda de la igualdad y la justicia social de los pueblos indígenas. Para cerrar un poco la charla que tuvimos con ella, vamos a escuchar cómo vislumbra ella el propósito del estado de bienestar y el propósito de los movimientos sociales. Digamos y que esto nos puede servir como de que tomen nota un poco los movimientos sociales aquí en Europa sobre cómo los pueblos indígenas hacen lucha y reivindicación. Bueno, yo podría decir que incluso en el tema de la justicia y en especial el tema de las mujeres. Las mujeres en este tema del conflicto armado somos muy vulneradas porque en este conflicto armado creo que los índices de violación sexual han aumentado, pero también el ser viudas, terminar siendo jefes de familia con nuestros hijos termina siendo una situación mucho más vulnerable. Ser indígena, ser víctima y además ser mujer. Yo creo que son elementos que llaman mucho la atención y yo estoy aquí también porque he sido víctima de la guerra, del conflicto armado. A mi esposo lo asesinó el ejército colombiano hace 2 años. Desafortunadamente he vivido todos los procesos de violación de derechos humanos de distintas formas y considero que es un proceso en donde a mí la vida me ha enseñado que toca luchar por la justicia y que ojalá en Colombia y en muchos países no exista la impunidad, más que todo en el tema de la justicia frente a esto. Bueno, esto ha sido El Camino del Hombre. Hoy hemos estado complacidos con el recuerdo de la imagen. Para la audiencia ha sido de la voz, pero para nosotros nos ha retrotraído la imagen de esta infatigable y maravillosa mujer que nos ha dejado una huella indeleble sobre la lucha, la reivindicación y la calidad humana. Esto ha sido Aida Quilcue, quien nos ha contado sobre la realidad de los pueblos indígenas de Colombia y específicamente del Cauca. Y bueno, los dejamos ya para terminar y digamos que como tema colofón y un poco para hacer un homenaje, digamos, musical con la imagen y la presencia de Aida. Les vamos a dejar con este tema musical de Silvio Rodríguez, la canción del elegido, y espero que nos escuchemos la próxima semana y espero que hayan disfrutado de este programa y les haya quedado algo. Esto ha sido El Camino del Hombre, la 93.7, racmallorca.es. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Es algo imperdonable. Tengo que agradecerle a Javi, que ha sido el control maestro aquí, el que hace posible que todo funcione. Gracias, Javi. Hasta luego. Vía Láctea es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada.
en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez la vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.